Hola chicas, buenas tardes. Bueno, miércoles y como habíamos quedado les iba a subir una clase asincrónica, podría decir más que clase. Quiero mantenerme en contacto con ustedes para ir acompañando las lecturas, los desarrollos teóricos, los abordajes que van haciendo esta semana. Eh, ya estuve viendo que estuvieron participando del mural interactivo, estuvieron participando del foro obligatorio y también del optativo. Y me parece muy interesante el compromiso que están tomando con el taller de investigación educativa. Entonces, bueno, quería recalcar esto. Eh, los contenidos que nosotros estamos trabajando esta semana son los contenidos básicos. Cuando digo básicos, quiero decir que son justamente la base para poder eh, meternos de lleno en un proceso investigativo. Que más allá del contexto en el que estamos y que las investigaciones no van a ser en terreno propiamente dicho, en el sentido de que no vamos a ir al campo a hacer las entrevistas, observaciones, indagaciones como por ahí ustedes estaban pensando que sucedería y otros años hemos hecho, sino, como comentábamos la semana pasada, vamos a hacer algún ejercicio investigativo que lo podamos llevar adelante a través de la virtualidad. Ese ejercicio investigativo, si bien va a tener que ver también con entrevistas, encuestas que ustedes puedan hacer vía online, tiene que ver con todo el buceo bibliográfico que les propongo como lecturas obligatorias, pero que también ustedes se animen a hacer en forma independiente. Los objetivos que nosotros tenemos esta semana, o teníamos, porque algunos de ustedes ya vi que lo han estado logrando, tienen que ver con la conceptualización de la investigación, que puedan comparar el conocimiento científico con el conocimiento de sentido común, situación que yo sé que ustedes ya lo han abordado en otras materias, especialmente en las ciencias sociales, que puedan caracterizar la investigación educativa. Para eso teníamos algunos textos específicos, como por ejemplo el de Susana Murillo, e introducirnos en los marcos paradigmáticos. Cuando yo digo introducirnos es porque estoy pensando en la investigación, ¿no? Ustedes ya conocen paradigmas, ya saben los que son los paradigmas de la modernidad y de la posmodernidad. En algunos casos los han denominado así, en otros habrán dicho paradigma positivista y paradigma de la complejidad, o paradigma simplista y paradigma de la complejidad, paradigma positivista y paradigma hermenéutico, paradigma positivista, paradigma hermenéutico, paradigma crítico. Bueno, dependiendo de cómo lo hayan estado trabajando, lo han sentido nombrar de una forma o de otra. Tal vez en algunos casos no hayan hablado de paradigmas, pero sí hayan estado viendo las grandes concepciones eh, que nos permiten entender el mundo de una u otra manera. Ahí también estoy pensando en, por ejemplo, las escuelas pedagógicas, como por ejemplo la escuela tradicional, la escuela nueva, el tecnicismo. Bien, entonces, como les decía, uno de los objetivos tenía que ver con la conceptualización de investigación y yo les había dejado disponible un mural interactivo para que ustedes puedan eh, trabajar en él, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué es investigar? Esa era la pregunta así de sencilla, y ustedes estuvieron respondiendo muy, muy bien, digamos, explayándose, con algunas interpretaciones muy interesantes, como por ejemplo Florencia nos dice, para mí investigar tiene que ver con poder observar con profundidad, indagar, analizar, problematizar y reflexionar acerca de un objeto de estudio en particular, que en este caso estaría asociado a una situación educativa, así como también contar con ciertos marcos teóricos que nos guíen. Me parece re interesante esto de contar con marcos teóricos que nos guíen, y voy a aportar algo, ¿no? Ya cuando nosotros tomamos una decisión acerca de qué investigamos, eh, ahí hay marcos teóricos de base que nos están acompañando, que nos están orientando la mirada, que nos están permitiendo de alguna manera decidir qué miramos y qué no miramos, que es lo que por ahí va quedando afuera de la investigación. A su vez, Florencia dice, eh, creo que me viene a la mente la recolección de datos, trabajo de campo, entrevistas que se relacionan con el verbo investigar.
No me imagino cómo investigaría en educación o sobre qué me gustaría investigar. Seguramente se relacione con los contenidos. Investigar sobre qué vamos a trabajar, ahondar en ellos para aprender más sobre el contenido a enseñar. Bien, la indagación, la investigación o el proceso de investigar tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, bueno, tengo una problemática y para poder trabajar con esa problemática tengo que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tengo que recolectar datos, tengo que procesar esos datos, tengo que sacar algunas conclusiones, ¿no? Tiene que ver con el proceso del método científico que ustedes también han estudiado, que ustedes trabajan en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, y que también los introducen y los incluyen en sus planificaciones de enseñanza para trabajar con los niños de nivel inicial y de nivel primario. Bueno, aquí vamos a aplicar también el método científico. Generalmente no me gusta utilizar la palabra aplicar, pero estamos pensando que hay un método y que ese método, si bien puede tener sus adaptaciones, es un método que seguimos. Identificamos un tema, del tema una problemática, o a la vez, al revés, una problemática que surge de un tema. A su vez, generamos una hipótesis sobre esa problemática que se nos generó. Luego también estimamos cuáles serían los objetivos que quisiera lograr investigando, seguramente en relación con la hipótesis. Luego voy a decidir a dónde voy a investigar, cuál es el recorte que voy a hacer. En este caso nosotros vamos a tener que buscar fuentes, eh, básicamente personas que puedan contestar a nuestras indagaciones. No descarto que haya otras posibilidades, tendremos que ir viendo cómo nos manejamos con la virtualidad. Una vez que recolectamos esos datos, tenemos que presentarlos los datos, analizarlos y empezar a sacar algunas conclusiones en función también de la hipótesis que tenía, de los marcos teóricos que me orientaron, como decía acá la compañera, ¿no? Maya también dice, para investigar en educación tiene que ver con una institución educativa, tiene que ver con ir a una institución educativa a buscar información. En educación hay muchas cosas para estudiar, como las situaciones pedagógicas didácticas, la esfera de gestión administrativa, las relaciones entre alumnos y directivos, etc. Bueno, Maya, no necesariamente se trata de ir a una institución educativa a buscar información. También puede tener que ver con el sistema educativo en general, con problemáticas más globales. No sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, bueno, cómo, cómo generar procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de la virtualidad. No necesariamente tengo que ir a una institución educativa. Cómo llegar a aquellos estudiantes o a aquellos alumnos, a aquellos niños que no tienen acceso a la virtualidad, ya sea eh, por cuestiones del lugar en donde viven o por cuestiones económicas, sociales, ¿no? No necesariamente tengo que ir a la institución. Bueno, puede haber distintas formas de llegar. Marianela también dice, nos moviliza, nos hace iniciar una búsqueda de datos, comparación, recolección, plantear hipótesis, confirmar o refutar teorías, verificar, analizar. Al pensarlo creo que lo tengo muy asociado a lo que conocemos como método científico. Bueno, muy bien, perfecto. Aquí en todas las interpretaciones que yo estuve leyendo y de las cuales voy a hacer una devolución general para no hacer tan extenso este video, me parece que aquí están todas las características del concepto investigar que permiten definirlo, ¿no? Entonces, investigar es esto, ¿no? Indagar, buscar, explorar, bucear, intentando encontrar datos que nos ayuden a conocer una realidad. Me parece que es muy interesante los saberes previos que ustedes tienen con respecto a investigar que nos van a permitir incorporar nuevos saberes, ¿no? Y por ello, digamos, los objetivos que nosotros teníamos esta semana no solamente tienen que ver con investigar, sino también en posicionarnos acerca de qué tipo de investigación educativa queremos hacer o cuál es el tipo de investigación educativa que nos permitiría generar conocimientos que sirvan para transformar la educación, para mejorarla, para problematizarla. Bueno, y ahí tenemos el texto de Posciencia de Esther Díaz y el texto de Ingrid Verdick sobre investigar que nos van a permitir llegar a algún tipo de
posicionamiento, no digo conclusión, pero sí a que cada uno de ustedes se quede pensando, bueno, ¿qué tipo de investigación educativa me gustaría hacer? Más allá de que a lo mejor no se dediquen a investigar, pero evidentemente cuando nosotros entramos a las instituciones educativas como docentes, nuestra práctica profesional implica investigar. Y con esto quiero cerrar esta clase de hoy, con esta pregunta. ¿Qué investigamos los profesores, los docentes de nivel inicial, de nivel primario, de nivel superior, de nivel secundario, cuando entramos a las instituciones educativas? ¿Por qué yo estoy diciendo que la investigación es inherente a la práctica profesional docente? ¿Cuáles son los procesos de investigación que ustedes reconocen en la práctica profesional para la que se están formando? Bueno, les agradezco la escucha de este video, más allá que yo sé que lo van a estar cortando, que van a ir avanzando, pero bueno, espero que con esta pregunta del final se queden pensando.